Pues lo que vamos a ver el día de hoy sería la estructura de datos, donde están las listas, las pilas y las colas en Python. Estos son los 5 tipos de datos que vamos a ver el día de hoy. 3 de ellos los voy a dar yo y estos últimos 2 los va a dar mi compañero. Vamos a profundizar más en lo que serían las listas, debido a que es lo que más se utiliza en la programación. Y aquí vamos a dar un poco lo que sería su definición y un par de ejemplos. Bueno, las listas. La clase list en Python. Sabemos que este tipo de clases son nativas en lo que sería el lenguaje de Python y son una de las más utilizadas del día a día en el programador, de un programador. Esto se debe a su naturaleza y dinamismo al momento de utilizarlas. Próximamente se abordará qué es el tipo list, cuáles son sus operaciones más comunes para sacarle lo máximo que se pueda a este tipo de datos. ¿Qué es una lista? Se hace la referencia de que son como un tipo de contenedor, el cual se utiliza para guardar elementos, ya sea del mismo tipo o de diferente tipo de datos. Normalmente se hacen listas de un mismo tipo. Ya pueden ser así como listas de un int. Yo decido hacer una lista de varios números, entonces declaro mi lista de números. Sin embargo, en Python es como más versátil que en otros lenguajes, ya que si yo quiero meter datos a una lista de integers, solo voy agregando el dato y la propia lista va identificando el tipo de dato que es en Python. Pero si yo trabajo en Java, yo tengo que definir la lista y agregarle solo los tipos que yo definí en la misma lista. Las listas aquí se declaran y recuerdan de maneras más sencillas. Para declarar una lista hay varias maneras de hacerlo. Para esto es necesario igualar una variable a un par de corchetes, que serían este par de acá, para indicar al lenguaje que la variable será una lista. Se puede declarar solo de números de varios elementos o una lista dentro de otra, para darle origen a una matriz. Aquí estaríamos declarando una lista de números, de 10 números. Aquí de varios elementos, como se mencionó anteriormente, la lista puede ser de un diferente tipo. Y tenemos un número, un char, otro número, un double y un string. La lista también puede tener listas dentro de ella. Es decir, aquí en la posición 0, la lista tiene un 1. En la posición 1, la lista tiene una lista. Esto da a entender como que fuera una matriz, ya que dentro de la fila 1, 0, 1, existen 5 columnas, que son las 5 vocales. Y tenemos otros datos más de diferente tipo. Para declarar listas vacías, se puede declarar una lista vacía con la función list y dos paréntesis, perdón. Esta por sí sola es una lista vacía. Sin embargo, si tiene un string adentro, divide el string en varias posiciones de una lista. Así como podemos ver aquí, vocales es igual a list de un string. Y este string lo que hace es dividirse en sus caracteres y así crear las posiciones de la lista. A tiene la posición 0, E tiene la posición 1, I 2, O 3 y U 4. Y como podemos ver, esto devuelve lo que sería la lista ya dividida con esta función. Si nosotros declaramos listas vacías, podemos solo igualar la lista a lo que serían corchetes vacíos y le estaríamos indicando al lenguaje que es una lista vacía, al igual que aquí, list, y esto sería como un string vacío que no tiene ninguna cadena, entonces la reconoce como que si fuera una lista vacía.
Para acceder a una lista, como les expliqué anteriormente, las listas poseen posiciones desde 0 hasta n números que posee la lista. Hay que tener en cuenta que siempre inician en 0. Es decir, que si aquí este ítem número A, este ítem con el valor de A, no puede ser el 1. Debido a que como inician en 0, tenemos que siempre tener en cuenta que 0 es la primera posición y va 0, 1, 2, 3 y 4. La manera de acceder a ellas es como se mira aquí en esta segunda línea, que sería la lista y entre corchetes su posición. Aquí esta instrucción indica que la lista, que me devuelva el valor de la lista en su posición 0. Como dije antes, la posición 0 sería el primer valor. Si yo colocar aquí lista y entre corchetes 4, me devolvería 0, 1, 2, 3, 4, lo que sería el último valor de la lista. Me devolvería J. Cuando se trabaja con listas anidadas o comúnmente conocidas como matrices, se puede acceder a los datos mediante el uso de doble corchete. Aquí la lista tiene 3 posiciones. La primera lista, que sería 0, 1, 2. En su posición 2, como podemos ver, tiene otras 2 posiciones. Entonces, para acceder a cualquier valor del segundo ítem de la lista o en la posición 1, estamos aquí la lista. En su posición 1, esta se posiciona en lo que sería el segundo ítem. Ya que está aquí, al agregar el segundo corchete que tiene el número 1, ya esta se mueve dentro de su ítem, es decir, 0 y 1. 0 es el valor de D y 1 es el valor de B. Por eso que cuando uno coloca lista, corchete 1, cierro corchete, abro corchete 1 y cierro corchete, esto está indicando que la lista en su segundo ítem, que se vaya al segundo ítem del segundo ítem. Es como la fila 2, columna 2. Y esto devuelve lo que sería el valor de B. Para recorrer una lista, pues aquí entra la importancia de lo que se vio la semana pasada, que serían los ciclos, ya que para recorrer una lista es necesario conocer la estructura de los ciclos. Se pueden utilizar ciclos for y while, pero como se explicó también antes, el for es como más sencillo. Aquí podemos ver una lista de colores que tiene 3 ítems, que sería la posición 0 azul, la posición 1 blanco y la posición 2 el color negro. Aquí le indicamos al for que declare una variable temporal que se llame color por cada color, que sería cada posición de la lista, y la lista colores que me imprima el color. Entonces aquí lo que hace es recorrer la lista y me imprime lo que sería el color de uno en uno, desde 0 hasta 2. Entonces azul, blanco y negro. Con un while también se puede hacer, solo que se requieren más pasos, así como declarar variables contadores, entre otros, que lo vamos a ver. Existen funciones que debemos saber para manejar las listas. Entre las operaciones más comunes en las listas sería de añadir elementos, modificar elementos y eliminar elementos. Como podemos ver, se pueden añadir con append, agrega un elemento. Extend, agrega varios elementos a la lista. Es decir, se le agrega dentro de los paréntesis del extend, se pueden agregar varios elementos, como una lista completa, así A, B, C, A, B, C, se puede agregar a una lista ya. Aquí en Insert lo podemos agregar en una posición específica, que colocamos aquí el N donde queremos agregarlo y el valor del dato. Aquí inserto un elemento en la lista.
Para modificar los elementos se puede modificar de manera sencilla como una asignación simple a una variable. Como sabemos, la lista corchetes n, nosotros accedemos al valor o a la posición de la lista en n. Entonces aquí le declaramos una variable o le declaramos un valor a lo que sería esa posición de la lista. Y solo lo modifica. Debido a que solo igualamos un valor, entonces borra el valor que tenía antes y le agrega un nuevo valor. Aquí dice, se coloca en la lista entre corchetes el ítem de la lista y se iguala a un valor cualquiera. Para eliminar elementos, pues existen 4 funciones, las cuales hacen prácticamente lo mismo. Está del, de delete, la lista en su ítem n. O sea que podemos eliminar una posición o un valor de la lista según el n que querramos nosotros, según la posición que querramos. También está lista.remove. Aquí eliminamos una posición de la lista o un ítem, solo que con el dato. Ya no es su posición, sino que lo que lleva adentro, en sí el contenido de cada ítem de la lista. La lista y en su visión remove se coloca el dato a remover. La lista.pop, si lo colocamos sin nada adentro, elimina el último elemento. Pero si le colocamos algún dato adentro, este puede funcionar al igual como remove. Y está lo que sería la lista.clear, que esta elimina toda la lista, como que la limpia. Otras funciones que también debemos saber sería encontrar la longitud de una lista, que es len en Python, y la lista. Ordenar una lista de manera fácil sería lista.sort. También se puede aplicar ordenamientos, algoritmos de ordenamientos, pero ya la lista tiene esta función que nos facilita ese trabajo. Obtener el índice de un dato, la lista.index, y el dato que queremos nosotros nos va a devolver lo que sería la posición 0, 1, 2, 3 o donde esté. Y obtener la lista en orden inverso, que sería la lista.reverse. Ahora los diccionarios, que sería otro tipo de dato. Pues estos son una estructura de datos que permite almacenar el contenido en forma de llave y valor. Estos son tipos de datos que se utilizan en una programación tal vez un poco más avanzada, tipo Flask y Django, y su estructura se utiliza así: el nombre, 2 puntos y lo que debe llevar el nombre. Edad, 27, etcétera. Y se imprime nada más colocando pues lo que sería como la variable que se declaró y te lo imprime de esta manera que aparece aquí. También está otro tipo de datos que son las tuplas. Estas tuplas son colecciones de datos cuyo orden no se puede alterar. Posee elementos ordenados en una secuencia específica, donde el orden sí tiene una importancia. Estas se declaran entre paréntesis, tal como una lista, solo que en lugar de usar corchetes, se utilizan paréntesis, y se puede acceder a ellas como una lista normal, en la posición 0, 1, así como se accedía a los ítems de las listas. Con el signo menos se puede acceder desde el último elemento. Es decir, aquí si nosotros ponemos hoy entre corchetes 0, nos devuelve 2011. Pero si nosotros colocamos -1, nos devuelve el último elemento, que sería 19, -2 sería 4 y -3 sería 2011. Esa es como otra manera de acceder a lo que serían las tuplas. También su principal uso es para unificar o agrupar valores que por defecto deben ir juntos. Por ejemplo, un nombre y un apellido, o como aquí se puede ver en el ejemplo, una fecha. Esto tiene que ir sí o sí junto con su año, mes y día. Y lo que tiene también la tupla de que nos facilita el trabajo o para utilizarla en lugar de una lista o un diccionario es que se pueden comparar.
Así como aquí podemos ver que acepta comparaciones entre signos mayor, menor y nos devuelve un valor booleano. Esto sería en sí lo que son los tipos de datos. Entonces vamos a realizar 3 ejemplos. El primero va a ser declarar una lista de números y recorrerla con un ciclo for y while. El segundo va a ser declarar una lista y que el usuario llene con inputs, una lista vacía. Y usar las funciones de una lista para poder mostrar palabra por palabra en un texto. Entonces esto vamos a hacer ahora en Visual Code. No sé si tienen alguna duda con lo que se ve de teoría por el momento. Entonces, prosigamos. Pues aquí vamos a poner un nuevo ejemplo que sea lista 1. Y nos vamos a traer el ejemplo. Declarar una lista de números y recorrerla con un ciclo for y un ciclo while. Entonces, para declarar una lista, como se mencionó anteriormente, se declara con corchetes. Entonces, ahora queremos declarar una lista de números. Creamos de 1 al 5. Aquí ya declaramos nuestra lista de números. Ya hicimos la primera parte que nos dice. Ahora lo que debemos hacer es recorrerla con un ciclo for y un ciclo while. Entonces, empecemos con el ciclo for. Si pueden ver aquí. Entonces, aquí empezamos con el for. Declaramos una variable temporal. For cada n va a ser mi variable temporal, cada número. In, que sería en mi lista números, que me imprima cada n, cada número. Entonces, así como les dije la clase pasada, el ciclo for nos ayuda bastante aquí para el manejo de listas, ya que se le puede declarar una variable temporal aquí que representa cada posición de la misma lista. Entonces, si lo corremos, debería de aparecer 1, 2, 3, 4, 5 pantalla. Como podemos ver aquí, nos mostró 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Y ahora para hacerlo con un ciclo while, vamos a utilizar dos variables externas. Que sería de primero un contador, declarar un contador, ya que como while no sabe la cantidad de iteraciones, entonces vamos a declarar un contador. Vamos a declarar una variable que sea nmax, que va a ser la longitud de nuestra lista números. Entonces, como vimos, el length significa la longitud de nuestra lista. Esta tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 y nos va a devolver un número 5. Entonces, while contador sea menor al número máximo que puede tener esa lista, porque si nos pasamos de ese número, nos va a tirar un error que se salió de los límites de la lista. Entonces vamos a tener que print. Como ahora ya no declaramos la variable que se va a igualar a cada posición de la lista, vamos a imprimir lo que sería la lista números en su posición contador.
Y vamos a decirle a contador más igual 1. Entonces aquí nos debería demostrar otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Aquí como podemos ver muestra primero y aquí después. Vamos a comentar esto. Y aquí nos muestra lo que sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estamos recorriendo la lista con un while y con un for. Como podemos ver, para el while utilizamos 5 líneas. Y para el for utilizamos nada más 2 líneas. Aquí es donde entra nuestro criterio de cuál utilizar, cuál se nos hace más sencillo. Lo que podemos ver aquí, lo que les expliqué, si este se llegara a pasar, supongamos aquí que le sumemos un número, un 1, solo para que nos tire un error, porque aquí se va a pasar, nos va a tratar de imprimir la lista en una posición, supongámosle aquí 5, y que aquí va de 0, aquí las posiciones de la lista son 0, 1, 2, 3, 4, y las 5 no tiene nada aquí arriba. Entonces, cuando trate de imprimir en la lista número en su posición 5, nos debería de tirar un error. Y aquí estaría list index out of range. Y aquí nos quiere decir de que se salió, imprimió del 1 al 5. Vamos a ver otra vez. Imprimió del 1 al 5, pero ya en el 6 se salió del rango. Es lo que yo les expliqué anteriormente, que este número tiene que ser el límite de la lista. Este length nos va a devolver, vamos a hacerlo con un debug, nos va a devolver lo que sería un 5. A pesar de que aquí va a ser 1, 2, 3, 4, el length nos va a devolver un 5, porque en sí tiene 5 ítems. Aquí podemos ver que nmax tiene el valor de 5, entonces esto va a imprimir y va a sumar el contador hasta el número 4, ya que aquí le estamos indicando que sea menor a 5. Si esto ya llega a 5, que se salga, porque ya es igual. Y como podemos ver, contador ya tiene valor de 5. Y aquí ya no va a entrar al while. Y no tenemos ningún error. Este sería en sí el primer problema. El cual sería declarar una lista de números y recorrerla con un ciclo for y un ciclo while. Si tienen alguna duda, si no, seguimos con el siguiente ejemplo. Entonces, sigamos. Aquí dice declarar una lista vacía y que el usuario la llene con unos inputs, con cualquier input. Entonces, como vimos en la presentación, para declarar una lista vacía, llamémosle lista B, solo hay que igualarla a unos corchetes vacíos. Entonces, el usuario lo que va a hacer aquí va a ser llenarla con lo que introduzca en consola. Vamos a tener respuesta. Va a ser igual a un input que diga introduzca algo. Y le vamos a decir aquí que lista v punto, vimos que para agregar un dato sería append. Y vamos a agregar lo que sería la respuesta. Entonces, si le damos run, miramos aquí que nos pregunta introduzca algo.
Vamos a poner hola. Aquí se acabó, pero para ver lo que tiene la lista sería la manera más fácil for cada ítem en lista vacía que nos imprima cada ítem. Aquí nos debería imprimir lo que introduzcamos acá. Hola y nos imprime hola. Pero como que está muy aburrido que solo pueda meter un input. Entonces aquí vamos a hacerlo con un ciclo para que nos deje meter varios inputs. Pero como se explicó la clase pasada, un for no podemos utilizar ahí, debido a que un for necesitamos saber cuántos va a ser, o sea, necesitamos saber cuántas veces se va a ciclar eso para utilizar un for, pero un while podemos utilizar, un while es como indefinido, lo podemos ya nosotros definir durante la corrida del programa. Entonces vamos a tener una variable que sea pregunta, que sea verdadera. Entonces vamos a decirle que mientras pregunta sea verdadera, se introduzca algo. Aquí ya nos va a preguntar varias, yo puedo meter hola y nos va a seguir preguntando hola, hola, pero no le tenemos una salida a este ciclo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cambiar este valor de pregunta durante la corrida para que se pueda salir del ciclo y así mostrarnos lo que va en cada ítem. Entonces aquí le podemos decir presione o introduzca uno para salir. Entonces aquí, si respuesta es diferente de 1, aquí utilizamos lo que serían condicionales. Si es diferente de 1, que me siga preguntando. Pero si no, que se salga. ¿Y cómo hacemos para salir en este ciclo? Podemos darle simplemente un break, sería lo más fácil, o pregunta igual a false. Entonces, cuando aquí no se cumple la condición de que pregunta sea igual a true, que se salga. Vamos a ver. Introduzca algo. Sería hola, soy estudiante. Presione 1 para salir. Aquí se salió del ciclo y nos imprime lo que sería cada ítem que nosotros le metimos a la lista. Para que se vea mejor, vamos a hacerlo en una variable de texto, que sería texto. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a colocar que texto más igual a cada ítem. Y al final vamos a imprimir, que sería texto. Aquí necesitamos un espacio. Vamos a ver. Entonces introducimos algo. Hola, soy estudiante de ingeniería. Entonces aquí ya le metí lo que serían 5 ítems a mi lista. Ahora la lista, si nosotros estuviéramos en un debug, nos diría aquí que tiene 5 posiciones. Y al final lo que va a ser mostrarnos cada... Nos va a mostrar el texto, porque aquí lo va a meter todo en una variable string. Y nos va a mostrar un texto nada más. Colocamos aquí uno para que se salga. Entonces, como podemos ver aquí, hola, soy estudiante de ingeniería. Entonces aquí tendríamos finalizado lo que sería declarar una lista vacía y que el usuario la llene con inputs.
Y le agregamos esto que nos muestre ya todo en así como que si fuera texto plano. Este sería el ejemplo 2. Y no sé si tienen alguna duda, si no, seguimos con el ejemplo 3. Sigamos con el ejemplo. Aquí igual. Dice, utilizar las funciones de una lista para poder mostrar palabra por palabra de un texto. Entonces aquí va a ser como lo contrario. De aquí yo le metía palabra por palabra por palabra y me metía un texto completo con espacios y todo. Aquí yo lo que quiero hacer es el proceso inverso, de un texto completo que me saque palabra por palabra. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces igual aquí sí lo podemos poner con un input que sea red, un input de introduzca un texto o frase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de primero? Esto va a ser un string, nos va a devolver un string, como podemos ver aquí, str. Entonces, lo más fácil que se me ocurre es utilizar un for, que por cada carácter en la respuesta se evalúe si carácter es diferente de, de este espacio. O vamos a ver aquí. Vamos a declarar una lista que sea palabras vacía. Vamos a declarar también una variable de string que sea palabra completa. Y vamos a decir aquí que palabra completa se le va a concatenar cada carácter de la palabra. Y cuando encuentre lo que sería un espacio vacío, que se salga. Vamos a ver si es diferente tal vez. Es igual, es diferente. Se meta aquí. Y si no, pase a la siguiente. Vamos a ver qué mostraría aquí. Aquí palabras, punto. Lo que tenemos que hacer aquí es agregarle lo que sería la palabra completa. Vamos a ver qué hace aquí. Debug. Vamos a meter un texto aquí. Hola. Entonces aquí podemos ver que esto tiene la H. Es diferente de espacio que la agregue. Aquí tenemos el problema que nos agrega la H a lo que sería la variable del array, la lista. Aquí lo podemos hacer fácil y colocamos que cuando encuentre un espacio que nos agregue
la palabra completa, lo que sería nuestra lista de palabras. Entonces aquí ya debería funcionar. Que vamos a meter aquí otra vez. Hola, soy estudiante. Nos declaramos una variable vacía de texto y una lista de palabras. Cada carácter entonces va a ir H, va a ir O, va a ir L, va a ir A. Entonces, palabra completa, ahorita tiene H. Ahora tiene O, tiene OL, tiene A. Entonces, como ya encontró el espacio vacío, ahora me va a encontrar, me va a agregar lo que sería la palabra a mi lista de palabras y va a seguir. Aquí, como podemos ver, palabra completa ahora se puso con olas. Entonces aquí tenemos que reiniciar lo que sería nuestra variable string. Entonces aquí la volvemos a inicializar para que se vuelva a agregar. Creo que ese continuo está de más aquí. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Que si es diferente de espacio, que me llenen mi palabra en una variable string, que me vaya concatenando todos los caracteres. Y cuando encuentre el espacio, que me lo agregue a mi lista y que me reinicie lo que sería mi variable string, donde estoy concatenando todo. Vamos a ver aquí cómo va. Y H, O, L y A. Como podemos ver aquí en la izquierda, ya me agregó, ya tengo mi string que dice hola. Ahora viene el char de espacio, porque está hola, espacio, soy. Entonces, como es una palabra, ya reconoció el espacio de la palabra. Entonces, ahora se va a saltar al else. Y me va a decir que a mi lista de palabras que le agregue la palabra que ya encontré aquí, que sería hola. Entonces, aquí, como podemos ver, aquí en la izquierda, mi lista de palabras ya tiene en su primera posición un hola. Y me va a inicializar lo que sería palabra completa para que se pueda agregar otra palabra distinta. Ahora viene la S, es diferente de espacio, sí. Entonces la agrega, la O y la Y. Ahora viene el espacio otra vez. Me agrega el soy a lo que sería mi otra posición de palabras. Aquí como podemos ver en la posición 0 está hola y en la posición 1 está soy. Y me vuelve a reiniciar lo que sería nuestra string. Ahora está la palabra estudiante. Y me la termina agregando. Aquí como podemos ver, tiene que encontrar un espacio para que se meta aquí y agregarla. Entonces, para que me agregue la última palabra, yo lo que puedo hacer aquí sería palabras.append, lo que lleva lo que sería la última palabra que encontró. Porque como a veces el texto no termina en espacio, sino que termina en punto, termina en nada. Entonces, solo para que me agregue la última palabra y para que verifiquemos si está bien, vamos a mostrarla con un for. Por cada palabra en mi lista de palabras, vamos a imprimir cada palabra. Le vamos a dar run. Y hola, soy estudiante.
Como podemos ver aquí, me muestra la primera palabra, hola, después soy y después estudiante. Si yo no le hubiera agregado lo que sería esto aquí, no me mostraría la última palabra, ya que yo estoy colocando hola, soy estudiante y ya no le estoy colocando nada más, le estoy dando enter, entonces ya no hay un espacio aquí para que me lo agregue. Entonces si yo coloco esto, me va a mostrar solo hola, soy, porque ya no encontró otra vez el espacio aquí que le está diciendo que se meta al else y que me agregue la palabra. Entonces yo sí quería que me la agregara. Hola, soy estudiante y antes de acabar le doy un espacio y lo doy enter. Aquí sí me la agrega porque ya le di el espacio. Pero como no todos terminan las frases con espacio, coloqué esta línea. Entonces aquí ya me lo agrega sin importar lo que va. Hola, soy estudiante. Entonces, esto sería lo que usar las funciones de lista para poder mostrar palabra por palabra en un texto. Aquí el único delimitador que tenemos sería el espacio, pero podemos colocar comas o podemos colocar otros. Aquí con un OR podemos agregar una coma u otros delimitadores. Y sí, como les dije, sería como lo inverso a esto. Y este sería el ejemplo. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues terminamos conmigo. Bueno, ahora mi compañero Julio va a seguir con lo que serían las pilas. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces con las siguientes estructuras de datos que serían las pilas y también vamos a platicar un poco acerca también de las colas, así que comencemos con las pilas. Eh, Primero que todo, ¿qué es una pila, verdad? Una pila, o en inglés stack, es un TDA lineal, ¿verdad? ¿Qué es un TDA? Es prácticamente un dato, una estructura de datos, ¿verdad? Abstracto. Entonces, este representa un conjunto de elementos que se colocan uno después del otro. Lo que es la pila, este tipo de dato abstracto, pues trabaja con un concepto muy importante que se llama LIFO. ¿Qué significa LIFO? Significa last in, first out. En español o traducido sería el último en entrar es el primero en salir. Así que hay que tomar en cuenta esto, es muy importante. Vamos a ver el funcionamiento de esto. Eh, Algunos ejemplos de pilas, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿verdad? El ejemplo típico, que sería, por ejemplo, una pila de libros, ¿verdad? Que vamos apilando los libros, aquí tenemos, pues, prácticamente un conjunto de libros, por ejemplo, una pila de platos, vamos colocando los platos, ¿verdad? Vamos insertando los platos y tenemos un conjunto de platos. Eh, ¿Cómo es que funciona, verdad? Con el término del LIFO. Entonces, con este término funciona de la siguiente manera, ¿verdad? Digamos, no tenemos nada, no tenemos ni un plato. Vamos a trabajar con el ejemplo del plato, ¿verdad? Entonces, no tenemos nada, queremos agregar un plato. Entonces, agregamos el plato, ¿verdad? Está este plato de color amarillo y luego queremos agregar este plato. eh, entonces, se agrega el plato, ¿verdad? Y luego queremos agregar este plato que es como color rojo y se va agregando este que es color amarillo y se agrega. Entonces, aquí observamos que para agregar, ¿verdad? Un plato a nuestra pila de platos, se coloca uno encima de otro, ¿verdad? Se está colocando poco a poco, así sucesivamente. Se coloca aquí primero, luego se coloca este, el otro, y así queda, ¿verdad? Entonces, va poco a poco, se va insertando, si se dan cuenta, de un extremo. En este caso, de aquí, de por arriba, se va insertando
Y ahora vamos a ver cómo podemos sacar un plato, ¿verdad? Porque aquí tenemos nuestra pila de platos, pero ¿cómo podemos sacar, por ejemplo, ahora quiero usar este plato, ¿verdad? Quiero usar este plato amarillo. Entonces, ¿cómo puedo usarlo? ¿Cómo trabaja esto, verdad? Entonces, si quiero quitar un plato, sería ahora hacerlo al revés, ¿verdad? O sea, tendría que quitar este plato. Por ejemplo, quiero el plato rojo, te quito ya, habiendo quitado este plato, quito ahora el plato que necesito, o quiero este plato, entonces tengo que quitar este, ¿verdad? Entonces, prácticamente se hace sucesivamente y si se dan cuenta, como había dicho, eh, se está insertando, digamos, de un extremo y se va sacando también del mismo extremo, ¿verdad? Se inserta por arriba y se va sacando también de por arriba, ¿verdad? Entonces, prácticamente así se puede hacer, ¿verdad? Y se cumple ese concepto del IFO, ¿verdad? Que es prácticamente que el último plato en entrar va a ser el primero en salir, ¿verdad? Porque es como es una lógica, ¿verdad? Que tenemos estos platos y este fue el último que puse, ¿verdad? Entonces va a ser prácticamente el primero en salir, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente sería esto. Entonces, aquí dice, si queremos quitar un plato de nuestra pila de platos, se comenzará quitando desde el último plato, ¿verdad? De nuestra pila. Eh, no sería correcto si quitamos un plato que esté en medio o al principio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si aquí tenemos nuestros platos y quiero utilizar este plato amarillo, mm, sí se podría hacer en la vida real, ¿verdad? Podemos quitar este plato, pero no es tan lógico, porque no hay un balance, ¿verdad? Porque se podrían romper y quebrar. Entonces no hay un balance realmente cuando lo hacemos así en la vida real, pero en programación igual, no hay como no se sigue esa estructura del IFO y no se sigue ese balance, entonces se desequilibra lo que sería la estructura. Entonces, ajá, no podemos sacar, digamos, este plato. Si, digamos, quiero este plato rojo, digamos, no puedo sacarlo, ¿verdad? Digamos, en medio, sino que hay que hacerlo por orden. Hay que sacar, digamos, primero este plato, luego el que necesitamos. Bueno, entonces lo quito. Pero hay que seguir ese orden. Eh, Vamos a hacer unos ejemplos entonces de cómo es que funciona más que todo la pila, ¿verdad? Aquí tenemos un resumen, vamos a ver esto. Entonces, vamos a continuar aquí y bueno, entonces vamos a crear un archivo. Vamos a, vamos a hacer lo que sería una pila sencilla, ¿verdad? Entonces, prácticamente, recordémonos, ¿verdad? Que una lista trabaja con el término FIFO. Entonces, vamos a tener esto muy en cuenta. Primero que todo, no es como que venga predefinido, ¿verdad? En Python. Entonces, una pila no está predefinida en Python, entonces tenemos que crearlo y podemos trabajar y simular una pila utilizando una lista normal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en otros lenguajes de programación como C, como C++, sí ya existen algunas funciones predeterminadas y se puede trabajar con las pilas, pero en este caso, con Python sí tenemos que crear o podemos trabajarlo con una lista simple, ¿verdad? Entonces, eh, tienes una lista sencilla, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de libros, ¿verdad? Que va a ser nuestra pila y prácticamente trabaja con el término LIFO. Entonces, vamos a crear esto, tenemos un conjunto, tenemos una lista, ¿verdad? Vamos a hacer una lista, como explicó nuestro compañero. Eh, Vamos a colocar unos libros. Y entonces aquí tenemos, bueno, nuestra pila, ¿verdad? Es como decir, tengo estos libros ya en nuestra pila, entonces lo que quiero hacer, y vamos a imprimirlo para ver cómo es que está conformado este conjunto, ¿verdad? Esta pila. Entonces aquí tenemos nuestra pila, lo podemos observar de esta forma y ahora queremos agregar un elemento, ¿verdad? Las dos funcionalidades importantes de una pila, más que todo va a ser pues agregar y como extraer, ¿verdad? Entonces
o eliminar o sacar. Entonces, para agregar, por ejemplo, para agregar libros a mi pila de libros, podemos utilizar una función, como lo dijo mi compañero, que sería con la función .append, porque esta solo va a agregar un elemento hasta el final de la lista, ¿verdad? Entonces, eh, colocamos, por ejemplo, libros.append y vamos a agregar otro libro, por ejemplo, El señor presidente. Entonces, ahora si imprimimos cómo está ahora nuestra pila de libros, así estaba en el inicio, ¿verdad? Tenemos estos 3 libros en el inicio y quiero apilar, quiero colocar otro libro, en este caso, el señor presidente. Entonces aquí se unió, ¿verdad? Se unió hasta el final, ¿verdad? En la pila de libros. Entonces, ahora lo que quiero hacer, bueno, quiero, por ejemplo, miremos, ¿verdad? Como si quiero agregar otro libro, por ejemplo, Cien años de soledad. Entonces, prácticamente se va a agregar, ¿verdad? Al final siempre, vamos a ver cómo vamos a actualizar y cómo se miraría. Entonces, otra vez, ¿verdad? Se inserta, ¿verdad? Con esta función .pen se agrega ese elemento. Cien años de soledad se agrega aquí, ¿verdad? Entonces, ahora sí sería nuestra pila de libros con 5 libros, ¿verdad? Entonces, ahora, digamos que quiero usar un libro, quiero usar este libro, quiero sacarlo. Ya que lo metí, lo voy a sacar. Entonces, aquí viene la otra funcionalidad, ¿verdad? Que sería sacar o eliminar o extraer, ¿verdad? Entonces, sacar un libro de mi pila de libros, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo trabajar con la función .pop. Como también explicó mi compañero, con esta función se podría, más que todo, extraer un elemento desde el final de una lista. Entonces, esto cumpliría, ¿verdad? Con el concepto del IFO, ¿verdad? Entonces, vamos, por ejemplo, vamos a crear una variable, por ejemplo le colocamos libro fuera, igual a libros .pop. Entonces aquí se va a almacenar, digamos, el libro que quiero quitar, el último libro que coloqué, ¿verdad? Cien años de soledad, se va a almacenar aquí, ¿verdad? En esta variable. Y, por ejemplo, quiero imprimir aquí, digamos, el nombre del libro que saco de mi pila de libros. Entonces vamos a colocar este libro, ¿verdad? En este caso sería Cien años de soledad. Entonces vamos a imprimir cómo se miraría esto. Entonces, prácticamente se me ve así. Entonces, aquí ya tenemos los 5 libros aquí, como hemos visto anteriormente. Entonces, utilizando esta función, ¿verdad? .pop, estaría sacando un libro en este caso, de mi lista, en mi pila, en la simulación, ¿verdad? Entonces, saco lo que sería el libro de Cien años de soledad. Aquí dice mi nombre del libro que saco de mi pila de libros es Cien años de soledad. Y aquí imprimo ya la actualización, ¿verdad? Entonces quedaría, ya que se quitó el Cien años de soledad, solo van a aparecer los 4, ¿verdad? El Señor de los Anillos, Harry Potter, Don Quijote y el Señor Presidente, ¿verdad? Entonces solo tenemos 4 libros, ¿verdad? Y así fue como eh, se quitó, ¿verdad? Ese libro, ese último elemento, utilizando esta función .pop. Entonces, prácticamente esto sería una forma de trabajar una pila de forma sencilla. También hay otras formas también de trabajar. Por ejemplo, si hacemos una clase pila, vamos a hacer una clase. Entonces, se puede trabajar, vamos a colocarle, por ejemplo, en 3 semanas se va a trabajar lo que sería ya la introducción a la programación orientada a objetos y saber más a fondo esto de cómo trabajar con las clases y con los objetos y todo este tema. Pero yo voy a más o menos introducir más o menos rápido cómo podemos trabajar una pila y utilizando una clase, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Pila es un TDA, ¿verdad? Como hemos dicho, utiliza el IFO. Y vamos a hacer una representación de una pila mediante una lista
usando una clase. Entonces, prácticamente vamos a definir una clase pila, vamos a utilizar esto. Aquí lo que vamos a hacer es prácticamente inicializar los objetos y en este caso, ¿qué vamos a trabajar? Solo vamos a trabajar una lista. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Como hemos visto, vamos a trabajar con platos. Entonces, vamos a usar una lista. Entonces, aquí inicializamos este objeto, en este caso un conjunto de platos, ¿verdad? Entonces, ya cualquier ocasión que queramos realizar una clase en Python, tenemos que hacerlo de esta forma, en minúsculas class, y colocamos el nombre, ¿verdad? Que queremos colocarlo en nuestra clase y bueno, aquí inicializamos, en este caso, el objeto y va a ser nuestro conjunto de platos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar entonces una función. Aquí lo que vamos a trabajar son funciones dentro de esta clase de pila. Entonces, como habíamos visto en la pila sencilla, vamos a apilar. La función apilar, ¿verdad? Agregar elementos. Entonces, en este caso vamos a agregar platos. Entonces, podemos apilar platos, ¿verdad? Va a ser nuestra función. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente colocarlo de esta forma. Vamos a utilizar un elemento de plato, ¿verdad? Para platos, ¿verdad? Para facilitar en este caso y al momento de trabajar e imprimir y agregar, vamos a agregar un plato de platos. Entonces, va a ser ahora un elemento en la lista platos, ¿verdad? En este caso, el elemento que vamos a agregar es un plato. Entonces, aquí estamos colocando a punto append, ¿verdad? Estamos agregando, prácticamente, pues, lo que vamos a hacer aquí es utilizamos punto append, ¿verdad? Como hemos dicho, y nos ayuda a agregar en este caso una pila, un plato, perdón, nos ayuda a agregar un plato a la pila. Entonces, aquí sería esta función apilar. Por ejemplo, ahora queremos sacar un plato, ¿verdad? Entonces sería con una función desapilar, ¿verdad? Que sería como quitar o sacar un plato, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar la función, de por ejemplo, desapilar. En este caso, vamos a desapilar los platos y vamos a inicializar esto. Esto de self, pues esto nos va a ayudar a inicializar, ¿verdad? Entonces siempre lo colocamos en las funciones. Entonces vamos a colocar if, por ejemplo, vamos a también agregar otra función que va a ser, nos va a ayudar a determinar si está vacía la pila. En este caso, ¿qué pasa si está vacía? Vamos a colocar lo mismo y vamos a colocar, nos retorne la longitud, ¿verdad? Con len, en este caso len nos va a ayudar nos entrega la longitud de nuestra lista, en este caso la simulación es una pila, entonces colocamos self.platos, ¿verdad? La lista, y esto lo vamos a igualar a cero. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque esto, para poder desapilar, para poder quitar un elemento, vamos a colocarlo de esta forma. Si ponemos, si está vacía nuestra pila, ¿verdad? Por eso es que es la longitud de los platos. Si no hay ningún plato, digamos, si hay cero, si es igual a cero, ¿verdad? En este caso, eh, vamos a imprimir aquí que la lista, en este caso, la pila está vacía. Y podemos colocar esto, return none, que prácticamente no va a retornar de esa palabra y pues no hay nada, ¿verdad? En esa lista. Entonces, y si no hay, o sea, si hay elementos, entonces sí vamos a aplicar entonces lo que sería la función que vimos en la otra aquí, punto pop, vamos a trabajarlo aquí. Entonces, self.platos y vamos a poner pop para poder eliminar un elemento. Entonces aquí prácticamente utilizamos lo que es esta función de punto pop que nos ayuda a eliminar un plato de una pila, ¿verdad? En este caso, pues, va a ser es una lista, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo es simulando.
para que sea una pila. Entonces, aquí estaríamos completando esta función de desapilar. Lo que también podemos hacer es retornar, o si queremos el tamaño, ¿verdad? Podemos, ¿cómo retornamos el tamaño de una lista, ¿verdad? Otra vez con len, ¿verdad? El.platos es nuestra lista. Y también podemos, al momento de mostrar, por ejemplo, nuestros platos, cómo están ordenados. Entonces, colocamos de esta forma, mostrar platos, quiero mostrar mis platos. Entonces, quiero imprimir, vamos a colocar el orden de los platos. El orden de los platos es, por ejemplo, vamos a imprimir en este caso esto, self.platos, que queremos ver cómo están ordenados en la posición que queramos ver, ¿verdad? Entonces, vamos a imprimir esto. Y ahora para poder ejecutar y hacer funcionalidades con esto, vamos a, por ejemplo, vamos a igualar P, ¿verdad? Que de pila. Y tenemos que igualarlo a lo que sería nuestra clase para que se pueda ejecutar, digámosle, todo lo que está aquí dentro de la clase pila, las funcionalidades, ¿verdad? Entonces, colocamos P es igual a pila, ¿verdad? Entonces, ya podemos ejecutar las funciones, ¿verdad? Si ponemos P punto, todas las funciones que están dentro de pila, entonces vamos a colocar P punto apilar, por ejemplo, platos. Entonces aquí ya puedo agregar elementos. Por ejemplo, vamos a colocar un plato rojo, por ejemplo. Entonces, quiero apilar y vamos a colocar 3 elementos. Por ejemplo, también quiero colocar un plato verde y un plato amarillo. Entonces, prácticamente podría imprimir, pongo otra vez p punto, ¿cómo muestro los platos o el orden? Con esto, ¿verdad? Con esta función que hicimos de mostrar platos. Entonces, vamos a llamar a esta función de mostrar platos y prácticamente ya que mostrar en este orden, ¿verdad? Si estamos insertando lo que sería primero el plato rojo, luego el plato verde y luego el plato amarillo. Entonces, aquí ya al imprimir esto, ¿verdad? Entonces, el orden de los platos va a ser el plato rojo, el plato verde y el plato amarillo. Entonces, claramente se está insertando, ¿verdad? Insertamos primero el plato rojo, luego el plato verde y luego el plato amarillo. Entonces, esta es nuestra pila. Ahora, lo que podemos hacer, digamos que quiero sacar el plato amarillo, ¿verdad? Para cumplir con la funcionalidad de una pila, entonces vamos a otra vez poner p.desapilar. Vamos a llamar a la función de desapilar platos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Prácticamente aquí se tendría que quitar el plato amarillo. Es el último elemento, ¿verdad? Entonces, como si esta es nuestra pila, entonces, digamos, el último que ingresé fue plato amarillo. Entonces, quiero quitar o sacar ese último elemento, ¿verdad? Que sería plato amarillo. Entonces, vamos a imprimir. Vamos a mostrar los platos. Entonces, ocurre, cabal, digamos, al momento, aquí están insertados los tres y digamos que yo quería sacar el plato amarillo, entonces con esta función de desapilar platos, ¿verdad? Que aquí nos dice prácticamente sí tiene elementos, entonces se pasa hasta aquí, ¿verdad? Entonces se va a eliminar el plato, ¿verdad? El último elemento de la lista, en este caso el último elemento es el plato amarillo, ¿verdad? Entonces prácticamente se elimina el plato amarillo y solo nos quedaría plato rojo y plato verde. Entonces aquí prácticamente se está cumpliendo el concepto, ¿verdad? De last in, first out, ¿verdad? El último en entrar es el primero en salir. Entonces vamos a continuar con la presentación. No sé si hay alguna duda con este concepto, ¿verdad? De pila. Porque prácticamente es esto, ¿verdad? Que como resumen está, ¿verdad? Añadir elemento, utilizamos el método .append y para sacar un elemento utilizamos el .pop que nos va a ayudar y
prácticamente tienen la misma funcionalidad que nos representaría, ¿verdad? Una pila. Ahora aquí está el mismo ejemplo, ¿verdad? Como hicimos con los libros, ¿verdad? Aquí define una pila que son 3 números y entonces aquí agrega con punto append 6, se añade, ¿verdad? En este caso aquí se añade, punto append 7, el número 7 y se añade. Entonces se van añadiendo y, por ejemplo, si queremos sacar un elemento de la pila, entonces sería con punto pop, ¿verdad? Entonces aquí imprime ese elemento que se sacó, en este caso 7, el último elemento, ¿verdad? Entonces solo quedaría esto y así es como podemos trabajar y lo que sería una pila, que en pocas palabras es que se agrega y se elimina elementos únicamente por un extremo, ¿verdad? Entonces así es como se trabaja una pila. Entonces, bueno, no sé si hay dudas entonces con el concepto de pila. Si no hay dudas, pues bueno, continuamos entonces ahora con el siguiente concepto y con la siguiente estructura, que serían las colas. Entonces, bueno, las colas, ¿qué es una cola, verdad? Una cola o queue es también un tipo de dato abstracto, ¿verdad? Una estructura de datos que representa un grupo ordenado de elementos, una secuencia de elementos. En este caso, la cola utiliza otro concepto. En este caso, este concepto se llama FIFO, que significa first in, first out. Traducido en el español, ¿verdad? Sería el primero en entrar es el primero en salir. Entonces, hay muchas aplicaciones de esto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, al momento de utilizar nuestra impresora, ¿verdad? Nosotros queremos imprimir varios documentos. Entonces, esto se le llama cola de impresión, ¿verdad? Digamos, quiero imprimir un documento. Entonces, digamos, voy agregando documentos, digamos, tengo hasta 5 documentos, pero el primer elemento, el primer documento que agregué yo, en este caso va a ser el primero en que se va a imprimir, ¿verdad? No es que coloque 5 documentos y el último documento que agregué a la cola, ese último no se va a imprimir primero, ¿verdad? Sino que va a ser el primero que yo agregué a mi cola. Entonces, esa es una aplicación bastante básica, ¿verdad? Y bastante representativa, ¿verdad? De lo que son las colas. Y lo otro es también otro ejemplo es el ejemplo, pues, típico, ¿verdad? También que nos dicen a veces una cola cuando hacemos cola, ¿verdad? En un banco, en un supermercado o en una tienda. Entonces, prácticamente hay un conjunto de personas y, digamos, la gente quiere pagar, ¿verdad? O quiere comprar algo y así, entonces van haciendo cola. La primera persona en la que entra en la cola va a ser la primera persona en ser atendida, ¿verdad? Va a ser la primera persona en irse. Entonces, la última persona va a ser la última persona en irse, ¿verdad? Porque tienen que seguir ese orden. ¿Y cómo es que funciona, verdad? Este término de FIFO, ya para explicarlo de mejor manera, eh, ¿verdad? First in, first out, recordemos de eso. Prácticamente, si seguimos platicando el ejemplo este de cuando vamos a una tienda, por ejemplo, una tienda de ropa que queremos comprar algo, entonces las personas hacen cola, ¿verdad? Para poder comprar sus prendas o lo que quieran realizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo, hay una persona que se llama Jennifer, ¿verdad? Es la primera en llegar a la cola, ¿verdad? Entonces, eh, ella quiere pagar, ¿verdad? Ella va a pagar por su ropa, entonces va a ser la primera en ser atendida, ¿verdad? Entonces, luego, en otros momentos, llega otra persona que se llama Diego, es el segundo en meterse a la cola, ¿verdad? Pero Diego tendrá que esperar a que termine primero Jennifer. Entonces, cuando Jennifer termina ya de pagar, ella va a salir de la cola. Entonces, aquí estamos diciendo que ella va a ser la primera en salir, ¿verdad? Y realmente ella fue la primera en entrar y al final va a ser la primera en salir, ¿verdad? Entonces no cambia el hecho, ¿verdad? Que a pesar de que fue la primera en entrar, por lógica también va a ser la primera en salir, ¿verdad? Entonces, después de eso, Diego, ¿verdad? Que estaba en la segunda posición, va ahora a estar en la primera posición, ¿verdad? De la posición donde estaba Jennifer y va a ser ahora a él que le van a atender, ¿verdad? Entonces, entonces la tienen a él, ¿verdad? Le van a atender a él igual que a Jennifer y va a salir entonces de la cola y prácticamente pues vamos a tener ahora la persona que estaba detrás de Diego va a ser ahora la persona que le van a atender y así, ¿verdad? Y así sucesivamente se repite
el proceso de la cola, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un concepto bastante interesante, ¿verdad? Que nos va definiendo que se va sucesivamente y prácticamente una secuencia, ¿verdad? De los elementos, en este caso, un conjunto de personas, ¿verdad? Que se aplica en la vida real, ¿verdad? Que es una cola. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos en Python. Entonces, ahora voy. Entonces, vamos a continuar entonces ahora con un ejemplo sencillo, ¿verdad? De cola. Prácticamente ahora tenemos que trabajar con el concepto, ¿verdad? De FIFO, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar nuevamente. Esto no está implementado, ¿verdad? En lo que es Python. En realidad existe una librería que se llama Collections, donde también sí podemos importar algunas funciones. Realmente es una función específica y que podemos usar para poder eliminar elementos, pero también se puede hacer sin usar librerías, ¿verdad? Para poder simular una cola en este caso. Entonces vamos a utilizar una lista sencilla, ¿verdad? En este caso vamos a hacer el ejemplo de la cola de impresión, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este ejemplo de la cola de impresión. Pues prácticamente vamos a hacer una lista, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacer listas, entonces solo, en este caso, cola imp, ¿verdad? Podemos nombrarle, ¿verdad? A nuestra cola de impresión y ya tenemos una lista. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, podemos, para comenzar, también van a haber funcionalidades. En este caso, ¿qué puedo hacer para agregar? ¿No? Vamos a agregar un elemento. En este caso va a ser un documento, ¿verdad? Para poder imprimir. Entonces, agregar un documento. Agregar un documento para imprimir. ¿Cómo se puede hacer? Si nos damos cuenta, ya sabiendo y estudiando bien las funciones, ¿verdad? Nuevamente, aplicadas a las listas, podemos utilizar otra vez .append, porque nos añadiría un elemento al final de lo que sería de la lista, en este caso, nuestra cola. Entonces, prácticamente podemos utilizar la función de .append y en este caso, pues, voy a agregar un documento, documento 1. Entonces, voy a imprimir lo que tengo aquí. Y en teoría, bueno, pues nos muestra el documento 1, ¿verdad? Va a ser el primer documento en nuestra cola de impresión. Entonces vamos a agregar otros documentos, documento 2, por ejemplo, y voy a agregar otro documento, por ejemplo, documento 3. Pues prácticamente, si lo imprimimos, ahí se va pues agregando, ¿verdad? Se va agregando poco a poco en lo que sería la cola, se va llenando, ¿verdad? Porque el documento 1 sigue en la primera posición, entonces no hay movimiento, ¿verdad? En la cola de impresión, entonces siguen los 3 documentos actuales en la cola, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer la funcionalidad para poder sacar, en este caso, o quitar un documento, ¿verdad? En este caso, si sacamos un documento de la cola, estaría imprimiendo este documento. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Nuevamente, podemos utilizar, en este caso, la función .pop, pero aquí hay que tener cuidado porque no hacer la misma funcionalidad que, por ejemplo, con la pila, ¿verdad? Que solo colocamos .pop, ¿verdad? Como explicó mi compañero. Eh, Porque si solo colocamos así, se va a quitar el último elemento. Y para cumplir con la funcionalidad de la cola, se tendría que salir el primer elemento.
la cola, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es, para hacer esto, vamos a entender, como se explicó, ¿verdad? Anteriormente, eh, analizar bien las posiciones, ¿verdad? En este caso, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y 2. Entonces, quiero sacar la posición, la primera posición, que sería la posición 0, ¿verdad? Entonces, tendría que colocarle un 0 aquí adentro, en esta función de punto pop, para prácticamente poder sacar, en este caso, el elemento de la cola. Entonces, vamos a crear una variable como lo hicimos anteriormente, doc impreso, y vamos a poner, en este caso, lo de la función, ¿verdad? Punto pop, y colocamos en la posición 0, el primer elemento, en su primera posición. Entonces, vamos a imprimir, por ejemplo, a colocar el documento que sale de la cola y será impreso. Entonces, vamos a colocar la variable, ¿verdad? Doc impreso, que aquí se almacena prácticamente el primer elemento, ¿verdad? Que voy a quitar de esto, que sería en este caso documento 1. Entonces, podría imprimir, entonces, por ejemplo, la nueva cola de impresión es, y podría imprimir, ¿verdad? La cola de impresión ya para observar qué es lo que ocurre. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Entonces, si aquí nos vamos, ¿verdad? Tenemos los tres documentos en la cola de impresión. Entonces, ahora el documento que sale de la cola y será impreso va a ser el documento 1, ¿verdad? Que es la primera posición de nuestra cola, va a ser el primero en salir. Entonces, la nueva cola de impresión va a ser documento 2 y documento 3, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí se cumple, ¿verdad? El concepto de cola y en este caso el concepto de FIFO, ¿verdad? Que es el primer elemento en entrar. Si nos damos cuenta, ¿cuál fue el primer elemento que colocamos? Fue documento 1, ¿verdad? Entonces, ese fue nuestro primer elemento, el primero en entrar va a ser el primero en salir. Si colocamos, ¿verdad? Esta funcionalidad, ¿verdad? De punto pop y ponemos 0, entonces va a ser, obviamente, documento 1 va a ser el primer elemento en lo que sería salir de la cola y se va a imprimir, ¿verdad? Entonces, pues aquí se cumpliría con este concepto. Eh, De ahí también quería hacer un ejemplo parecido como a la pila, que sería crear una clase, ¿verdad? Porque también podemos, esto es un pues, ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero también podemos hacer una clase eh, para manipular y poder realizar una cola. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual utilizando clase, ¿verdad? Utilizando una clase y inicializando un objeto que va a ser nuestra lista. Entonces, colocamos, vamos a trabajar con una cola, ¿verdad? Recordémonos que usamos el FIFO, ¿verdad? Que se nos quede bien, que es first in, first out. El primero en entrar es el primero en salir. Entonces, eh, prácticamente lo que se hace es una representación de una cola mediante una lista de Python, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a hacer entonces cómo definimos una clase, ¿verdad? Con class, así, class cola, ¿verdad? En minúsculas. Y vamos a inicializar entonces. Vamos a colocar esto para inicializar un objeto, como hicimos anteriormente. Vamos vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con lo que estaba explicando, era con las personas. Entonces, self. Vamos a hacer lo mismo, self, en este caso, personas. Y vamos a utilizar una lista, ¿verdad? De Python. Entonces, ahora vamos, por ejemplo, a hacer lo mismo, ¿verdad? Que lo que hicimos con la clase de pila. Por ejemplo, el tamaño, ¿verdad? Que nos va a servir. Vamos a colocar cantidad, ¿verdad? De personas. Entonces, vamos a colocar en este caso que nos retorne la cantidad de personas, ¿verdad? Que van a estar en nuestra cola. Entonces, prácticamente aquí lo que se está haciendo es que retorna la cantidad de personas en la cola y vamos a crear otra función que sería
aquí para insertar, ¿verdad? La funcionalidad para insertar, o en este caso, pues, persona llega, podemos colocarle. Entonces, será la forma en la que una persona va a poder ingresar, ¿verdad? Porque prácticamente se quiere insertar un elemento, se inserta un elemento en la cola. Entonces, aquí colocamos de la persona, porque esto, ¿verdad? Estamos trabajando con personas, entonces, para que se nos haga más fácil, utilizamos persona. Entonces, vamos a insertar, ¿verdad? Entonces, en lo que sería el punto personas en nuestra lista, vamos a utilizar una función, ¿verdad? Que también se trabajó, que sería con insert, ¿verdad? Que vamos a colocar, primero que todo, la posición en la que queremos que se inserte. En este caso, lo podemos colocar, por ejemplo, en esta forma. Entonces, voy a añadir a la persona en la primera posición. Ahí vamos a ver por qué o cómo es que funciona. Entonces, ahora quiero que la persona salga, ¿verdad? Vamos a crear otra función y aquí lo mismo, ¿verdad? Colocar self y prácticamente vamos a verificar si la cantidad de personas eh, vamos a retornar, si obtenemos la cantidad de personas, vamos a retornar la forma en la que se eliminaría o saldría esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Nuevamente, vamos a trabajar con punto pop, porque prácticamente esto nos va a ayudar porque si añadimos una persona en la posición cero, ahí vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Porque si se añade en la posición cero y si usamos punto pop, prácticamente va a ser la primera persona en salir, ¿verdad? Ahí se cumpliría lo que es FIFO, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a verlo de forma más clara. Entonces, si no, colocamos que retorne nada. Entonces, también podemos hacer otras funciones, por ejemplo, para que nos entregue, por ejemplo, una persona, digamos, cuál es la persona, la primera persona que está en la cola. Entonces, lo que podemos hacer es, si tenemos la cantidad de personas que hay en la cola, podemos retornar lo que sería, en este caso, la persona, la primera persona. Como lo que estamos haciendo aquí es como invertirlo, entonces lo que vamos a hacer es poner -1, ¿verdad? Como se dijo también anteriormente, esto nos va a quitar o nos va a indicar el elemento, nos va a entregar, a retornar el elemento que esté en la posición del extremo derecho. Aquí la vamos a ver de mejor forma. Por ejemplo, y también si queremos que nos retorne la última persona que está en la cola, podemos colocar última persona y lo mismo, if self.cantidad. Si tenemos una cantidad, ¿verdad?, de personas, entonces vamos a retornar la posición cero, porque aquí estamos haciéndolo como de forma inversa, ¿verdad? Entonces, sí, también quiero que me muestre, ¿verdad?, la cola de personas. Entonces, vamos a colocar que nos imprima el orden de las personas en la cola y vamos a colocar también, en este caso, la lista, ¿verdad? Vamos a que nos imprima la lista, ¿verdad? Self.personas. Entonces ahora vamos a ya manipular toda esta información, todas estas funcionalidades de la cola. Entonces vamos a hacerlo como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a inicializar, ¿verdad? Lo que es la clase, aquí con una variable, por ejemplo, persona en cola, personas en cola. Podemos colocarlo. Digamos, igualamos a lo que es la clase de cola y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a insertar personas en la cola
Entonces, personas en cola, vamos a, en este caso, para que ingrese una persona, colocamos esto, persona llega. Esta es la función para que se agregue una persona a nuestra cola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo igual, ¿verdad? Que Jennifer fue la primera que entró. Después tenemos que se inserta o se agrega otra persona en este caso, que sería, como hicimos en el ejemplo, que luego llega, la siguiente persona es Diego, y la siguiente persona, por ejemplo, es Luis. Vamos a ver. Entonces vamos a, por ejemplo, a imprimir y que nos muestre qué es lo que tenemos en esta cola, ¿verdad? Entonces vamos a imprimir nuestra cola de personas. Entonces colocamos, ¿verdad? Esto, la variable para poder inicializarlo, nuestra cola de personas. Y aquí nos tendría que mostrar la, el conjunto de personas que están en nuestra cola. Entonces, prácticamente, si lo corremos, bueno, no es un error. Ahora estoy viendo el error que no dice cantidad, return len, persona llega, self como persona, y aquí se inserta en la posición 0, si la persona sale. Vamos a ver, no. Bueno, no sé por qué. Vamos a ver, self.personas. Solo que cambiemos, a ver. Bueno, creo que, bueno, se supone que sí tendría que funcionar. Voy a cerrar esto un momento. Solo voy a componer esto. No, a ver. Ahora voy. Creo que es un error que tengo. No sé si
Creo que mi computadora o en el Visual Studio que no me termina de ejecutar, pero bueno, aquí tenía el ejemplo, aquí lo tengo realizado. Voy a compartir pantalla. Entonces, creo que ahora sí me funciona. Entonces, como estábamos, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Estábamos mostrando lo que hice fue cambiar aquí, insertar, ¿verdad? Mejor le puse insertar y extraer, mucho más fácil para llamar las funciones. Entonces, lo que podemos hacer aquí, entonces, lo que queríamos hacer era imprimir, ¿verdad? Entonces, la cola, y aquí se imprime, ¿verdad? Entonces, teníamos aquí que se ingresa Jennifer, ¿verdad? Como se muestra en la función de insertar, ¿verdad? En la cola, se inserta en la posición 0. Entonces, lo que pasa aquí es que Jennifer se inserta en la posición 0, luego se inserta Diego en la posición 0, entonces se va corriendo, ¿verdad? Entonces quedaría ahora Diego en la primera posición y aquí Jennifer. Eh, Aquí lo podemos observar si imprimimos el orden de las personas en la cola es, por ejemplo, como hemos dicho, Jennifer está en la primera posición, luego en la primera posición se inserta Diego, aquí está Diego, y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso, coloqué otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si se ingresa aquí otra persona, que es Luis, y aquí Sofía, entonces al final termina siendo el orden de la cola, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, queremos retornar, por ejemplo, o queremos saber para determinar, ¿verdad? Y probar esta función que colocamos aquí arriba, ¿verdad? Para determinar cómo se obtiene la primera persona de la cola. Entonces podemos, en este caso, imprimir persona en cola. Vamos a mostrar a la primera persona que está en la cola y nos tendría que mostrar, en este caso, a Jennifer, ¿verdad? Que fue la primera que añadimos. Entonces, ¿qué pasa también si queremos mostrar a la última persona en la cola? Entonces colocamos lo de la función que hicimos, ¿verdad? Última persona, que nos retornaría a la última persona, obviamente, ¿verdad? Y pues pusimos posición 0 porque si observamos aquí, la última persona tendría que ser Sofía, ¿verdad? Entonces vamos a colocar a Sofía, que tendría que ser, y podemos imprimir, por ejemplo, las personas que hay, la cantidad de personas que tenemos en nuestra cola, ¿verdad? Entonces, vamos a mostrar aquí, entonces, exactamente, digamos, nos devuelve la primera persona, que es Jennifer, y la última persona, que es Sofía, ¿verdad? Entonces, sí funciona bien lo que es esto, esas dos funciones de aquí, y la cantidad de personas, ¿verdad? En la cola, que serían 4, y aquí está. Y ahora, por ejemplo, quiero sacar a la primera persona de la cola para que se ejecute la función de extraer, ¿verdad? En este caso, que la persona salga. La primera persona en salir tendría que ser Jennifer, ¿verdad? Como ya hemos visto anteriormente en el ejemplo. Entonces, vamos a hacer una variable, ¿verdad? Persona out, ¿verdad? La primera persona que va a salir. Entonces, personas en cola, punto extraer, ¿verdad? Entonces, vamos a imprimir. La primera persona en salir sería esta variable, ¿verdad? Persona out, ¿verdad? Que aquí se almacena lo que sería esa persona, la persona que se va a extraer, en este caso en la posición, eh, ¿verdad? Digámosle en la última posición, ¿verdad? Si lo tenemos de esta forma,
Jennifer está en la lista, ¿verdad? Será Jennifer la última persona, el último elemento en nuestra lista, entonces se saldría y prácticamente vamos a imprimir entonces cómo este quedaría. Cómo quedaría después que la primera persona que entró, que es Jennifer, sería la primera persona en salir también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se miraría esto? Entonces, finalmente, aquí se dice, aquí se escribe, la primera persona en salir es Jennifer, ¿verdad? Entonces, sí cumple, ¿verdad? Sí se extrae a Jennifer, ¿verdad? De que estaba en la posición, en la primera posición, en este caso, si lo miramos en Python, esta es la última, ¿verdad? Pero es como solo para darle el ejemplo. Entonces, el orden de las personas en la cola ahora va a ser Sofía, Luis y Diego, ¿verdad? Ahora Diego, como vimos en el ejemplo, ¿verdad? Teórico, Diego va a ser ahora la primera persona y está en la posición de Jennifer. Entonces, y así sucesivamente, si queremos extraer, por ejemplo, a Diego, hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, podemos persona en cola, punto extraer, y se va a ir extrayendo. Entonces, prácticamente aquí se cumple nuevamente el concepto de FIFO, ¿verdad? First in y first out, ¿verdad? Entonces, eh, ya vamos a terminar. ¿Qué sería? Voy a regresar a la presentación. Entonces, ya para terminar, ¿verdad? Un resumen de colas, ¿verdad? Entonces, tenemos en síntesis, ¿verdad? Que los elementos entran por el final y salen por el principio. ¿Verdad? Porque entran por un extremo y van a salir por el otro extremo, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho al principio, se pudo usar la librería collection, ¿verdad? ¿Cómo se puede importar esta librería? Colocamos from collections, import dequy. Entonces podemos, por ejemplo, en vez de usarlo de .pop en la posición 0, podemos, aquí ya como que nos inicializa una cola, ¿verdad? Entonces colocamos, por ejemplo, aquí lo coloca cola es igual a dequy, ¿verdad? Es una función, ¿verdad? Que equivale a una cola. Entonces aquí igual se pueden agregar elementos con append, eso no cambia, pero sí para quitar, sí es una función que se llama .pop left, y ahí pues va a quitar el elemento, en este caso el primer elemento, ¿verdad? De la cola. Y prácticamente, como se había dicho, ¿verdad? Se puede usar .append para insertar un elemento por el final, y se puede utilizar .pop en su posición 0 para simular que sale desde la primera posición. Así que no sé si hay alguna duda con este concepto de cola, o ahí terminaríamos. Si no hay dudas, pues ahí terminaría la clase entonces del día de hoy, ¿verdad? Con las estructuras de datos más importantes, ¿verdad? Con las listas que totalmente son las más importantes para poder manejar en Python, ¿verdad? Para manejar una gran cantidad de elementos y de diferentes tipos de datos que queremos manejar. Y de igual manera, creo que las pilas y colas son muy importantes también conocer esa funcionalidad. Porque también se pueden aplicar y tiene distintas aplicaciones que podemos utilizar cuando sea necesario, ¿verdad? Entonces, prácticamente así quedaríamos por el día de hoy. La próxima clase, pues, sería la otra semana, ¿verdad? El próximo jueves, donde se va a tocar el tema de uso de excepciones y manejo de archivos en Python, ¿verdad? Entonces, eh, pues así quedaríamos entonces por el día de hoy. No sé si hay alguna duda general otra vez sobre algún tema que vimos el día de hoy que nos quieran plantear, eh, ahí nos pueden preguntar. Igual, todo el código que se trabajó en esta sesión, vamos a subirlo en el repositorio que tenemos de GitHub. Ahora se los comparto. Exactamente. René, aquí voy a compartir. Este es
el repositorio que tenemos de las clases, ¿verdad? Entonces ahí estamos colocando, estamos compartiendo las presentaciones, ¿verdad? Que trabajamos y también los ejemplos en este caso que hicimos el día de hoy. De igual manera, vamos a ir colocando también las grabaciones, ¿verdad? También no las hemos colocado, pero ya las tenemos, entonces vamos a, a colocarlas también por ahí, de las clases que hemos llevado, ¿verdad? Y vamos a ir colocando, vamos a ir actualizando el repositorio. Entonces, no sé si, ajá, no sé si tienen alguna otra duda o sobre algún funcionamiento o algo de lo que vimos el día de hoy, o ahí nos quedaríamos. Bueno, si no hay dudas, creo que por aquí quedaríamos, compañero. Así es, ajá, sí, aquí quedaríamos entonces por